Buenos días a todos y a todas. Lo primero, como no puede ser de otra forma, muchísimas gracias por estar aquí. Creemos que es importante, de hecho, por eso hemos de alguna manera hecho el esfuerzo por organizar esta jornada. El porqué de la jornada, muy sencillo. Hace, no sé, hará unos meses, 2-3 meses, fuimos a Sevilla a una jornada que se organizó en la Universidad Pablo Olavide y nos encantó lo que Santiago nos expuso y creíamos que eso que nosotros estábamos oyendo debían de saberlo todos los que se dedican a la función pública. Y desde ese momento no reparamos en hacer todo el esfuerzo necesario para que hoy estuviera aquí con nosotros y nos pudiera hablar de lo que se va a exponer. Hay algo que yo creo que es fundamental que tengamos en cuenta, y es que el ámbito de lo social, lo que son las personas que nos dedicamos a trabajar por objetivos que van más allá de lo económico, como es el caso de PRODE, tenemos una identificación, hay algo que nos une con lo que es toda la administración pública. ¿Y qué es eso que nos une? Por ejemplo, a PRODE, al movimiento asociativo. Pues lo que nos une precisamente es que nuestro objetivo, nuestra razón de ser, es el beneficio social. Nuestra rentabilidad está en beneficiar a la sociedad. Cada uno, evidentemente, en su ámbito. Estamos hablando, en nuestro caso es con las personas con discapacidad, en el ámbito de un ayuntamiento es con toda la ciudadanía, ¿no? Pero está claro que nuestro objetivo es sin ánimo de lucro en ambos casos. Por tanto, es algo que nos une. Y es algo que al tener esa identificación, cualquier sinergia que nosotros podamos utilizar conjuntamente, creo que merece la pena ponerla en valor. Y coincide que en este caso podemos trabajar a nuestro juicio por algo que es básico, que es el empleo para el desarrollo de las personas. Todos sabemos la importancia que tiene el trabajo y aquí en concreto hablamos hacia un sector de los más vulnerables. Estamos hablando de las personas con discapacidad y no es algo subjetivo, es totalmente objetivo, porque estamos hablando que en la población normal, ordinaria, hay una tasa de actividad en torno al 70%. Sin embargo, esa tasa en lo que es personas con discapacidad está en un 38%. Y si hablamos de discapacidad intelectual y enfermedad mental, nos vamos a un 30%. O sea, que estamos hablando de datos muy objetivos que hacen ver con claridad que es un colectivo que se encuentra en inferioridad de condiciones. Lo digo porque es algo que para nosotros es lo que realmente nos mueve a esta iniciativa. Debemos de saber que, por ejemplo, los centros especiales de empleo, el 70% de los contratos a personas con discapacidad son estos los que lo asumen. Casi 3 personas de 4 con discapacidad que tienen empleo trabajan en centros especiales de empleo. Ante ello, creemos que hay una oportunidad, creemos que ahora tenemos una norma, la nueva ley de contratos en el sector público, que beneficia mucho la posibilidad de que personas sensibles, personas que pueden tomar decisiones en favor de estos colectivos,
puedan hacerlo dentro de la más absoluta legalidad, y eso es lo que de alguna manera pretendemos, dar el conocimiento necesario para que podamos actuar con toda la tranquilidad del mundo, siempre que queramos y sea nuestra voluntad. Debemos de tener en cuenta que el 15% del producto del PIB, prácticamente, estamos hablando de 150.000 millones, es facturado por administraciones públicas. Entonces, mucho lo que en un momento dado se puede dar para que se beneficie a colectivos que se puedan encontrar en desigualdad de oportunidades en todos los sectores, ¿no? Ante ello, pues, sin lugar a dudas, creíamos que era una oportunidad y, además, decía, los alcaldes de nuestro territorio esto tienen que saberlo. Y no dudamos en invitar a Santiago porque sí. Santiago, a mi juicio, es de las personas que más expertas en este sector a nivel nacional. Os lo presento ya. Él es abogado. Él ha sido secretario de ayuntamiento. Luego ha trabajado en el sector estuvo en una fundación de inserción social 5 años, y de alguna manera lo que ha hecho ha sido unir su conocimiento como dentro de lo que es la administración local, de la administración pública, con ese otro experiencia y ponerlo en valor. Y desde el año 2000 o 2000 algo, prácticamente está dedicado a lo que es el contrato en el sector público, ¿eh? De hecho, es algo que también creo que es muy a valorar, y es que él ha participado en la elaboración de esta nueva ley, ¿eh? Entonces, bueno, creo que es la persona adecuada, creo que es la persona de la que más en un momento dado podemos aprender y bueno, y que nos sirva eso para nuestro día a día, que falta nos hace. Bueno, hemos venido hoy a hablar de contratos públicos y a hablar de contratación pública responsable. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar un poco el chip, ¿no? Estamos habituados y habituadas a que la contratación pública sea una provisión de servicios, una ejecución de obras, una adquisición de suministros, y tenemos que plantearnos la contratación pública, como dicen algunas leyes de contratos, que está al servicio de valores superiores. Y si lo pensáis bien, ¿cuáles serían los valores superiores? ¿Es adquirir unos ordenadores o efectuar una obra de bordillo de aceras? ¿Es un valor superior? Sin duda no. Los valores superiores van a ser la igualdad de oportunidades, va a ser la inserción social, va a ser la integración de personas con discapacidad, va a ser la igualdad de género, va a ser la sostenibilidad ambiental. Entonces, desde la nueva generación de directivas comunitarias de contratos públicos, estamos evolucionando hacia que la normativa de contratos públicos esté al servicio de los intereses de las administraciones públicas. Y aquí es donde cada administración podéis poner el foco. Podéis poner el foco en el empleo, podéis poner el foco en la calidad del empleo, podéis poner el foco en las personas con discapacidad o en situación de exclusión social, podéis poner el foco en la cohesión social y territorial, podéis poner el foco en el medio ambiente, y todo esto está ya completamente integrado, legalizado e incorporado en la normativa de contratos públicos. No solo eso, sino que, como vais a ver, ya no debatimos si esto es legal o es ilegal, sino que en muchos casos lo que vamos a debatir es que es ilegal no hacerlo. O sea, la contratación pública responsable está de tal modo ya incorporada en la nueva normativa de contratos públicos que hay algunos casos en los que lo que es ilegal es no incorporar criterios sociales y ambientales. Hoy, vamos, a lo largo de la hora y media, que no creo que sea más lo que yo intervenga, no quisiera aburriros y además es tiempo más que suficiente, yo digo que vamos a hacer un mini-máster, vais a hacer un mini-máster de contratación pública responsable. Apenas en 4 o 5 artículos de la nueva ley vais a poder ver qué nos dice la ley, qué se puede hacer, y vamos a ver ejemplos de algunas administraciones públicas, ¿de acuerdo? Yo suelo empezar haciendo casi una broma, pero es así. Yo creo que tenemos que entender un poco Me voy a levantar y así veo un poco a todo el mundo y estoy más cómodo circulando. Vamos a ver de dónde venimos para entender a dónde vamos, jurídicamente hablando y legalmente hablando. De siempre hemos considerado que la contratación pública, como decía antes, es una mera provisión de servicios, ¿no? Pero también, ¿cuáles eran los criterios para utilizar la contratación pública o cómo se adjudicaban los contratos públicos? Así que me voy a permitir traeros a colación la primera ley de contratos públicos en España. Esto no es un chiste, esto es real,
En 1852 la Gaceta de Madrid, que es el precedente del boletín oficial, antes de ser un boletín oficial, que se llamaba la Gaceta de Madrid, se publicó la primera ley de contratos públicos en España. Siglo XIX, ¿no? Esto, el sector jurídico, que sé que estáis bastantes personas, el del micro me va a matar. El sector jurídico, que sé que estáis bastantes personas, vais a soltar lágrimas de emoción, pero es que la primera ley de contratos públicos solo tenía 7 artículos. Esto sí que era una ley de contratos accesible, interesante y fácil de entender, ¿no? Bueno, pues fijaros, el artículo primero de la ley de contratos nos decía que los contratos por cuenta del Estado para toda clase de servicios y obras se celebrarán por remate y previa a la correspondiente subasta, que es el único sistema de adjudicación de contratos públicos en la primera ley del siglo XIX era la subasta. Precio, puro y duro. O sea, ¿cómo se adjudicaban los contratos públicos? Por subasta, al precio. O sea, yo esto os lo traigo para que veáis cómo vamos evolucionando. Bueno, tiene algunas frases divertidísimas esta primera ley de contratos, ¿no? Dice, la Administración al celebrar contratos no debe proponerse una sórdida ganancia abusando de las pasiones de los particulares, sino averiguar el precio real de las cosas y pagar por ellas lo que sea justo. Bueno, esto era literatura jurídica que yo creo que eran mucho más imaginativos que encontrarnos en nuestra nueva ley 9/2017, ¿no? Hay cosas muy divertidas, ¿no? También dice que hay que establecer trabas saludables evitando abusos fáciles de cometer en una materia de peligrosos estímulos y de garantizar a la administración contra los tiros de la maledicencia. O sea, esto de la corrupción y los amiguismos en la contratación pública, como veis, viene del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa, primera ley de contratos, que había subasta, exclusivamente subasta. Nos vamos a la segunda ley de contratos, ya estamos en el siglo XX, primeros años del siglo XX, 1911. ¿Qué es lo que nos interesa para entender la evolución? Que el artículo 52 nos hablaba de que además de subasta se incorporaba por fin el concepto de concurso. Con lo cual, fijaros la evolución. Primera ley de contratos, siglo XIX, al precio. Segunda ley de contratos, siglo XX, además de la subasta, se incorporan en algunos casos el concepto de concurso, que como sabéis empezamos a incorporar criterios de plazo, materiales, equipo técnico, calidad de ejecución, evolución de la contratación pública, a la que llegamos en el siglo XXI. Aquí es donde estamos. Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. ¿Cómo ha cambiado este cuento? Ha cambiado este cuento de forma que la contratación pública ya no es solo precio, ya no es solo aspectos técnicos, sino que, como vamos a ver en su artículo primero de la ley, no estamos hablando de algo escondido en una disposición adicional, ni estamos hablando del preámbulo, ni la exposición de motivos, ni los considerandos, ni las buenas intenciones, sino que en el artículo primero de la ley, la primera en la frente, podríamos decir, objeto y finalidad de los contratos públicos. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato. Importante, incorporación transversal y preceptiva. Preceptiva obligatoria, transversales en todos los contratos. No vale, como decíamos antes, que hay contratos aptos porque son dirigidos a las personas o son contratos de servicios sociales. No, no. En todos los contratos de manera preceptiva y transversal. Argumento nos lo da en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Interesante. No estamos hablando exclusivamente de ética ni de responsabilidad social, ni siquiera de atención a colectivos desfavorecidos. Lo que nos está diciendo la ley con perfecto criterio es que estamos utilizando mejor los fondos públicos y que es más eficiente incorporar de forma transversal y preceptiva criterios sociales y ambientales en la contratación pública. ¿Por qué? Obvio. Esto es un 3 en 1 o un 2 en 1. O sea, preguntaros si además de que me ejecuten una obra o me presten un servicio, contratan a personas de la localidad, contratan a personas desempleadas en situación de exclusión social o con discapacidad, incorporan un plan de género, incorporan criterios de sostenibilidad ambiental y de minimización de emisiones, si mejoran la calidad en el empleo, si subcontratan con empresas sociales y solidarias o de economía social. ¿No estamos consiguiendo mejorar la calidad de vida de nuestros municipios, de nuestra ciudadanía? ¿No estamos atendiendo a colectivos desfavorecidos? ¿No estamos estableciendo sinergias con otras políticas y otros presupuestos públicos que de vuestros ayuntamientos estáis destinando a todas estas políticas? Es obvio que sí. De hecho, cuando estamos hablando, seguimos hablando muchas veces de contratación pública responsable, pero es que el concepto que se va imponiendo es contratación pública estratégica o contratación pública eficiente, porque lo es. Más eficiente, utilización de fondos públicos, ¿no?
La última frase del artículo 1.3. Igualmente, se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social. Sector jurídico y sector todo el mundo. ¿Cuántas veces hemos oído hablar que no se puede discriminar por la tipología de empresa en el acceso a la contratación pública? ¿Cuántas veces hemos dicho que vulnera la libre concurrencia, la igualdad de trato, la no discriminación? Bueno, lo hemos oído 100 veces. Pues no es cierto. Tanto la Directiva Comunitaria 2014-24 como la Ley 9-2017 recogen varios preceptos y recogen varias posibilidades en las que se pueden establecer acciones positivas para centros especiales de empleo, empresas de inserción, empresas de economía social y empresas sin ánimo de lucro. Más también para pequeñas y medianas empresas. Y ahora quizá traducimos el concepto. Cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, ¿no suena a empresas locales? A mí sí, desde luego. Hay datos de la Unión Europea que son demoledores. Voy a citar dos. Las pequeñas y medianas empresas suponen aproximadamente el 95% del tejido productivo y del empleo en nuestro país. ¿Sabéis cuál es el porcentaje de contratos que se adjudica a pequeñas y medianas empresas? Os lo digo, el 30%. O sea, las pequeñas y medianas empresas suponen el 90% del tejido productivo y del empleo, pero solo resultan adjudicatarias del 30% de los contratos públicos. No sucede, en algunos casos, no digo en todos, que en vuestros municipios adjudicáis un contrato público, llega una gran empresa, no deja un duro en la localidad, no contrata personas de la localidad, no subcontrata a autónomos o pequeñas empresas de la localidad. Bien, pues lo que hacen las directivas comunitarias es que se han dado cuenta de que si se adjudican contratos a las pequeñas y medianas empresas, genera más cohesión social, más cohesión territorial y además una mejor ejecución de contratos públicos. Atención, asombro. O sea, es que resulta que el mito de que las grandes empresas ejecutan mejor y más barato los contratos públicos es incierta. Estudios de Unión Europea. Con lo cual, en vuestras localidades puede suceder que haya contratos de determinado tamaño que si queréis promocionar el acceso de pequeñas y medianas empresas, traduzco equivalente a empresas locales, es legal y se puede hacer. Luego veremos algunas fórmulas, ¿de acuerdo? Es decir, la contratación pública responsable no se agota solo en los centros especiales de empleo de los que vamos a hablar largo y tendido y es una política prioritaria, sino que también podemos buscar otros objetivos, insisto, ¿vale? Bueno, seguimos buscando referencias en la Ley de Contratos del Sector Público, para que veáis cómo hemos ido evolucionando, ¿no? El artículo 28, que nos habla de necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación, eficiencia, repito, nada de ética, las entidades del sector público velarán por la eficiencia y el mantenimiento de los términos acordados en la ejecución de los procesos de contratación. Favorecerán la agilización de trámites y valorarán la incorporación de consideraciones sociales, medioambientales y de innovación como aspectos positivos en los procedimientos de contratación pública y promoverán la participación de la pequeña y mediana empresa y el acceso sin coste a la información. Toda esta ley, insisto, es un embudo que nos desemboca a criterios sociales, criterios ambientales, pequeña y mediana empresa, economía social, centros especiales de empleo, personas con discapacidad, políticas de género, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que cambiar este paradigma de que la adjudicación de contratos públicos se agota, insisto, en precio-plazo o incluso precio-plazo, calidad técnica, sino vamos a empezar a hablar también de calidad social, innovación social, atención a colectivos desfavorecidos y vamos a incorporarlo como criterios de adjudicación, como condiciones de ejecución, como contratos reservados. Vamos a darle más valor a los contratos públicos, vamos a obtener más objetivos públicos prioritarios de vuestras localidades, ¿de acuerdo? No lo he dicho, pero antes hablando con Blas, sé que al final vamos a tener todo el tiempo que queráis para debatir, hablar, intervenir. Pero yo, antes de que lleguemos al final, conforme vaya hablando, yo os agradecería, os agradecería que me interrumpáis, discrepéis, opináis, lo que queráis, ¿vale? O sea, mientras yo vaya hablando, mostrando artículos, mostrando ejemplos, yo os agradezco que intervengáis, que esto sea lo más bidireccional posible, ¿de acuerdo? O sea que, cuando queráis, no hace falta ni levantar la mano, sino que esto es un coloquio completamente abierto, ¿de acuerdo? Gracias. Bien, entonces, si os parece, continuamos. Vamos a ver unos poquitos artículos de la Ley de Contratos porque no hace falta más, ¿no?, para nuestro objetivo. La primera pregunta que nos llevamos haciendo mucho tiempo y que está completamente resuelta es ¿qué estamos contratando? ¿Estamos contratando un servicio de limpieza o estamos contratando un servicio de limpieza y de inserción sociolaboral de personas con discapacidad? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Se puede hacer? Vale, pues vámonos a la Ley de Contratos nuevamente, artículo 99.1. Objeto del contrato. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado, obvio. El mismo se podrá definir en atención a necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única.
decir, podemos incorporar varios objetos del contrato o podemos tener ramificaciones en el objeto del contrato. Y se nos dice, en especial, se definirán de este modo, sin cerrar el objeto a una solución única, aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales, que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios. Y luego, obviamente, en el contenido mínimo del contrato, se nos vuelve a repetir que en la definición del objeto y el tipo del contrato, teniendo en cuenta la definición consideraciones sociales, ambientales y de innovación. Con lo cual, primera pregunta, ¿por qué no nos empezamos a plantear si contratamos un servicio de limpieza, de jardinería o de gestión de una residencia o, además, por ejemplo, nos proponemos hacer una contratación en la que complementariamente y como objeto accesorio la finalidad del contrato se enmarca dentro de la política de fomento del empleo que deben adoptar los poderes públicos? Es, por tanto, manifiesta la voluntad de utilizar la contratación pública por el propósito de apoyar los procesos de inserción sociolaboral de las personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, por encontrarse en situación o riesgo de exclusión social. Esto es perfectamente lícito y os podría mostrar 200 pliegos de contratación de administraciones públicas que, además de contratar un servicio de limpieza, contratan un servicio de limpieza con inserción laboral de personas con discapacidad, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y hay administraciones que, además, lo justifican en las necesidades a satisfacer, lo justifican en el expediente o incluso detallan, ¿no? Este contrato, por ejemplo, Ayuntamiento de Avilés, constituye el objeto del presente contrato la incorporación sociolaboral de personas en situación de exclusión social mediante la realización del servicio de mantenimiento de zonas verdes de los colegios públicos. Es decir, fijaros que incluso la burra se puede poner delante o detrás. ¿Qué quiero hacer? Mantenimiento de zonas verdes a través de procesos de inserción sociolaboral o incluso como aquí, que el objeto principal del contrato es la incorporación sociolaboral de personas en situación de exclusión social a través del mantenimiento de zonas verdes. Y además, como se añade y concreta, este servicio incluye procesos personalizados y asistidos de trabajo remunerado para personas en situación o riesgo de exclusión social, formación en el puesto de trabajo, habituación laboral y social de las personas contratadas, desarrollo de los itinerarios de inserción sociolaboral acordados con el Programa Municipal de Acompañamiento Laboral. ¿De acuerdo? Hay muchas administraciones que están tomando los contratos públicos no solo para contratar a personas especialmente desfavorecidas o con discapacidad de sus localidades, sino que están estableciendo sinergias con sus propios programas de empleo, agencias de colocación, servicios sociales, entidades del tercer sector que están contratando a las personas más desfavorecidas de nuestras localidades, y se puede hacer de forma perfectamente legal, insisto. Sabemos que tenemos por ahí una especie de letanía repetida de que no se puede obligar a contratar a personas de nuestra localidad, cierto, pero se puede hacer de otra manera. Yo puedo poner en un pliego perfectamente que habrá que contratar a personas en itinerarios de inserción sociolaboral acordados con el Programa Municipal de Acompañamiento Laboral y añado la coletilla para darle legalidad de o equivalente, es decir, que la empresa que viene puede contratar a otra persona que esté en un programa de acompañamiento laboral de Huelva o de Rumanía, pero lo tendrá que acreditar. Y luego, ¿cuál es la realidad? Que las empresas que vienen lo que hacen es ir a nuestro servicio de acompañamiento laboral o a nuestra agencia de colocación o a nuestra agencia de desarrollo de la localidad. ¿De acuerdo? Entonces, la legalidad la tenemos añadiendo la coletilla de o equivalente, de forma que la empresa adjudicataria pueda hacerlo con un programa público de acompañamiento laboral de la administración que quiera. Pero la realidad es que luego, por la vía de los hechos y en la ejecución del contrato, lo harán con nuestros programas o vuestros programas concretamente. ¿Alguna duda? ¿No? Continúo entonces, ¿no? Como veis, objeto del contrato. Ya no nos limitamos exclusivamente a decir que trabajos de limpieza, de jardinería, de rehabilitación de X, sino que además estamos incorporando en el propio objeto del contrato, en la justificación del expediente, en las necesidades a satisfacer y en las propias prescripciones técnicas determinadas descripciones que coinciden con la inserción sociolaboral de personas con discapacidad, por ejemplo. ¿De acuerdo? Si algo no está claro, sé que hablo muy rápido, ¿eh? O sea que si me queréis parar, me paráis. Y si queréis que repita algo, por supuesto que encantado. Bien. Avanzamos otro poquito con la ley de contratos del sector público, ¿de acuerdo? Los contratos reservados. Los contratos reservados rompen desde hace muchos años, porque esto no es nuevo en la ley de contratos. Realmente desde el año 2007 están incorporados los contratos reservados en la normativa nacional, desde el año 2004 lo están en las directivas comunitarias, y esto rompe otra de los mantras que se siguen repitiendo todavía en ocasiones, ¿no? De no se puede discriminar a las empresas.
No, es que esto no es ninguna discriminación, esto es plenamente legal. La directiva comunitaria y la disposición adicional cuarta actual de la ley de contratos nos dice que cualquier administración pública puede reservar un contrato exclusivamente para centros especiales de empleo y empresas de inserción. Aquí sé que tenéis ya algún contrato reservado, adjudicado con alguno de los 17 municipios, ¿no? ¿Entiendo? Sí. ¿Todo el mundo conoce la figura de contrato reservado? ¿Suena un poco a chino? Bueno, vamos a explicarla. ¿De acuerdo? Contratos reservados, disposición adicional cuarta de la ley de contratos. ¿Esto qué significa? Que cualquier contrato de cualquier tipo, de cualquier importe, de cualquier sector de actividad, adjudicado a través de un procedimiento abierto, negociado, etcétera, se puede calificar como reservado. Y en el momento en que se califica como reservado, solamente pueden participar en esta licitación centros especiales de empleo y empresas de inserción. ¿De acuerdo? Plenamente legal, insisto, directiva comunitaria y ley 9/2017. Pero es que incluso vamos a ir un poco más allá. Cambio de paradigma. Ya no estamos hablando como cuando empezamos los años 2000, si los contratos reservados que conocíamos experiencias europeas eran legales y se podían o no se podían. Fijaros el cambio de paradigma. Segunda línea. Bueno, mediante acuerdo de Consejo de Ministros o el órgano competente en el ámbito de comunidades autónomas o de entidades locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar. Se fijarán es imperativo. Lo traduzco, todas las administraciones públicas, incluidas las entidades locales, tenéis la obligación legal de fijar un porcentaje mínimo para ser adjudicado a centros especiales de empleo y empresas de inserción. Esto es una obligación, O sea, es una obligación sin paliativos, sin excusas y sin posibilidad de medidas alternativas. Todas las administraciones públicas, incluidas las entidades locales, tenéis la obligación de fijar un porcentaje mínimo de vuestros contratos para ser calificados como reservados. ¿Se entiende la figura? ¿Tenéis alguna duda con los contratos reservados? ¿No? De acuerdo. Solo hay dos entidades que son beneficiarias de esta figura de reserva: centros especiales de empleo y empresas de inserción. Los centros especiales de empleo, como luego veremos, son aquellas empresas que contratan a personas con discapacidad, y las empresas de inserción las que contratan a personas en situación o riesgo de exclusión social. Vamos a seguir viendo esta disposición adicional cuarta. Fijaros, el acuerdo del Consejo de Ministros a que se refiere este apartado deberá adoptarse porque el Consejo de Ministros, al igual que las entidades locales y las comunidades autónomas, tienen el deber de fijar un porcentaje mínimo. Entonces, la propia ley obliga al Consejo de Ministros a fijar su porcentaje. Y dice, esa obligación se deberá adoptar en el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley. Si transcurrido este plazo, el acuerdo del Consejo de Ministros no se hubiera adoptado, los órganos de contratación del sector público estatal deberán aplicar el porcentaje mínimo de reserva del 7% del total de sus contratos, que se deberá incrementar hasta el 10% a los 4 años de la entrada en vigor de esta ley. ¿De acuerdo? O sea, el Consejo de Ministros y la Administración del Estado tiene que aplicar entre un 7 y un 10% si no adopta un acuerdo específico. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. Otra de las cuestiones interesantes para los centros especiales de empleo. En el punto 3, en los procedimientos de contratación que se aplique la reserva, no procederá la exigencia de garantía definitiva a la que se refiere el artículo 107, salvo en los casos que el órgano de contratación, por motivos excepcionales, lo considere necesario. Es decir, una medida encima favorecedora, ni garantías provisionales ni garantías definitivas. Vamos a no exigir ni provocar un gasto financiero ni una carga financiera a los centros especiales de empleo y a las empresas de inserción cuando se aplique la figura del contrato reservado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a detallar un poquito la figura del contrato reservado. ¿Qué es un contrato reservado? Insisto, es exactamente igual que cualquier otro contrato público. Exactamente igual. El único concepto que varía es que se limita la participación. Se limita la participación a centros especiales de empleo y empresas de inserción, con lo cual no puede presentarse ningún otro tipo de empresa que no sean estas dos. ¿De acuerdo? Los centros especiales de empleo, algunos datos ya los ha dado Blas, pero tenemos que tener en cuenta que 3 de cada 4 empleos para personas con discapacidad en España los generan los centros especiales de empleo. Es una figura imprescindible para generar cohesión social de las personas con discapacidad. Es una figura imprescindible los centros especiales de empleo para conseguir que las personas con discapacidad tengan una vida digna y un empleo digno. ¿De acuerdo? Es imprescindible. 3 de cada 4 empleos para personas con discapacidad los generan los centros especiales de empleo.
Por si acaso, yo creo que aquí, gracias a PRODE, es una figura muy conocida, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que los centros especiales de empleo, su principal característica, además de dar apoyo social y formación y acompañamiento, etcétera, su principal característica es que el 70% de su plantilla está formada por personas con discapacidad. ¿De acuerdo? Esa es la principal de sus características. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es el beneficio social, tenemos que tenerlo muy en cuenta, sobre todo que están empleando a personas con discapacidad de nuestra localidad, a las personas con menos oportunidades laborales. Y es un tema fundamental. Bien, ¿son legales los contratos reservados? Esto es una obviedad. Es obvio que son legales, directiva comunitaria y ley de contratos. ¿Cómo se tramita un contrato reservado? Exactamente igual, insisto. No tiene ninguna peculiaridad, ninguna distinción. O sea, la única diferencia es que lo titulamos como contrato reservado. El resto va exactamente igual. La tramitación, la adjudicación, la publicidad, la exigencia de solvencia técnica, todo va exactamente igual. La única peculiaridad, como digo, es que es un contrato reservado. Y la ley lo que nos dice es que tenemos que indicar que es un contrato reservado. En el propio anuncio de licitación hay que indicar que es un contrato reservado, como pone aquí, contrato reservado de empresas de inserción o centros especiales de empleo. Y la segunda de sus particularidades es obvio, es la restricción del derecho a participar. Entonces, como es un contrato reservado, habrá que indicar, obviamente, que solamente se pueden presentar centros especiales de empleo debidamente acreditados y registrados y empresas de inserción debidamente acreditadas y registradas. El resto, exactamente igual. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Ninguna duda. Por favor. Por el tema de los porcentajes de reserva, Sí. claro, es que cuadro que he visto, pues las comunidades autónomas las que más se mueven un porcentaje del 8 o 10%. Claro, el volumen de contratación del Estado de la comunidad autónoma son muchos contratos. Pero claro, yo pienso en municipios pequeños que a lo mejor pues reservan dos contratos, por ejemplo, de limpieza de jardines y de edificios. Eso un ayuntamiento pequeño puede a lo mejor suponer el 40% del volumen de contratación. ¿Hay alguna limitación por encima en cuanto al porcentaje? Ese es el tema. Si se puede considerar abusivo, por ejemplo, que haya un porcentaje de reserva que sobrepase de cierto... En absoluto. La ley solo está marcando obligación de fijar un porcentaje mínimo. O sea, no establece ningún límite, ningún techo por arriba, ni nada parecido. O sea, la figura del contrato reservado está además absolutamente fundamentada y justificada en las directivas comunitarias y en la ley de contratos. O sea, plenamente garantizada legalmente, además argumentada, o sea, es decir, no hay ningún límite por arriba. Me llega a extrañar que a ninguna administración llega al 40% del total de sus contratos. No, yo pienso en ayuntamientos que hay en Valle, por ejemplo, de 500, de 2.000 habitantes, de 3.000, que por ejemplo hay 2 o 3 contratas que suponen un porcentaje muy importante, ¿no? Que puede ser, digamos, la más adecuada para este tipo de... No existe ningún límite, o sea, siempre y cuando no se esté vulnerando los requisitos de solvencia o de clasificación en el caso de obras, no hay ninguna vulneración de concurrencia, ni de legalidad, ni de nada, no hay ningún porcentaje máximo. Ninguno, absolutamente. ¿Alguna cuestión que queráis comentar? Sí. A mí me gustaría saber si existe algún régimen sancionador o algún prejuicio para entidades públicas que no cumplan estos contratos. Una pregunta estupenda y una respuesta mala, no lo hay. O sea, desgraciadamente no lo hay. No está previsto ningún régimen sancionador, absolutamente ninguno. Y estoy contigo con ¿por qué no lo hay? ¿No? Es una pregunta estupenda. Es un paso de buenas intenciones, digamos, ¿no? Sí, es cierto. Yo creo que otra vez ahí tenemos que entender el concepto evolutivo, ¿no? O sea, hemos pasado de tener que discutir y argumentar que esto era legal hace unos pocos años, porque teníamos jurisprudencia comunitaria, teníamos experiencia de derecho comparado en una docena de países en Europa, conseguimos que se incorporara en la legislación de 2007, en la de 2011, hemos dado el paso a que todas las administraciones tienen la obligación de fijar un porcentaje mínimo. O sea, eso sí es obligatorio, con lo cual se podría recurrir o se podría impugnar a cualquier administración que no esté aplicando esto, que no esté acordando un porcentaje mínimo de sus contratos para ser adjudicados como contratos reservados. Pero hasta aquí llegamos de momento, no hay régimen sancionador previsto. O sea, no te puedo dar una buena noticia en ese sentido. Pero los pasos son importantes. Pero, por ejemplo,
puede que no haya un régimen sancionador, pero a lo mejor que esta entidad pública pues no pueda participar en determinadas cosas que le puedan beneficiar, como por ejemplo puede pasar en la empresa privada, no sé, en un concurso, no tiene ningún tipo de prejuicio. No, desgraciadamente no. Está previsto, como ves en la ley, que es obligatorio fijar ese porcentaje, pero no está previsto ninguna consecuencia, ningún régimen sancionador para aquellas instituciones que no estén aprobando y aplicando. O sea, entonces, yo de verdad, insisto, o sea, estoy contigo en que esto debería estar previsto de algún modo, pero vamos a seguir contemplando la parte buena, ¿no? La parte buena es que ya es obligatorio. Se le pueden sacar los colores y se puede sacar un titular y se puede sacar una impugnación a cualquier administración pública que no apruebe un acuerdo de estas características. Entonces, yo creo que estamos dando pasos en el buen camino. Y yo voy a confiar además que los municipios que están aquí no hace falta que les sancionen, porque espero y confío en que aprueben sus porcentajes mínimos, confío en que reserven contratos, confío en que simplemente con la sensibilización y con la difusión y la información consigamos esto, ¿no? O sea, es lo que espero, ¿de acuerdo? No hace falta llegar a mayores. ¿Alguna cuestión más? ¿Continúo? Bien. Bueno, esto os traía, porque todavía, insisto, sigue oyéndose, ¿no? Esta matraca de la vulneración de la libre concurrencia. No, en absoluto. O sea, es que incluso si cogemos, esto es la directiva comunitaria, ¿no? La directiva comunitaria, en su considerando 36, nos dice: el empleo y la ocupación contribuyen a la integración de la sociedad en la sociedad y son elementos claves para garantizar la igualdad de oportunidades en beneficio de todos. En este contexto, los talleres protegidos pueden desempeñar un importante papel. Lo mismo puede decirse de otras empresas sociales cuyo objetivo principal es la integración social y profesional o la reintegración de personas discapacitadas o desfavorecidas, como los desempleados, los miembros de comunidades desfavorecidas u otros grupos marginados. Y a continuación, la directiva comunitaria añade: sin embargo, en condiciones normales de competencia, estos talleres o empresas pueden tener dificultades para obtener contratos. Conviene, por tanto, disponer que los Estados miembros puedan reservar a este tipo de talleres o empresas el derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos o de determinados lotes de los mismos, o a reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido. Es decir, voy a recordar o voy a insistir que no estamos con una ley de servicios sociales, ni estamos con una ley de discapacidad, ni un reglamento de centros especiales de empleo. Estamos con toda una directiva comunitaria de contratos públicos y toda una ley de contratos públicos, en la cual, si cogéis el PDF y metéis la palabra social o metéis la palabra discapacidad, os encontraréis 30, 40 o 50 referencias. Insisto, no es una ley de servicios sociales, sino que la ley de contratos públicos y la directiva de contratos públicos se empeñan sobremanera en que los poderes adjudicadores y las administraciones públicas os metáis o nos metamos, interioricemos que la contratación pública y el dinero destinado a contratación pública debe servirnos al servicio de estos valores superiores, de esta cohesión social, de esta promoción del empleo de personas con discapacidad, ¿no? Y su argumentación nos dice: estas empresas, como los centros especiales de empleo, proporcionan un bien a la sociedad incalculable, pero si nos ponemos en condiciones normales de competencia, en condiciones normales, si viene una empresa con ánimo de lucro, no pueden competir en igualdad. Muchas sí, la verdad es que afortunadamente hay muchos centros especiales de empleo que pueden competir en calidad, en profesionalidad, en innovación y en talento. Pero es cierto que hay otros centros especiales de empleo que, por las características de las personas a las que contratan, voy a poner como ejemplo personas con discapacidad psíquica e intelectual, no pueden competir en condiciones normales de competencia. Entonces, ¿qué nos dice la directiva comunitaria? Bueno, pues vamos a favorecerlos, vamos a darles una acción positiva, vamos a reservarles contratos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el concepto, verdad? Bien. Con lo cual, olvidémonos por completo de vulneración de libre concurrencia, libre competencia, igualdad de trato. Esto es una acción positiva en la Directiva de Contratos Públicos y en la Ley de Contratos Públicos que nos permite favorecer a los centros especiales de empleo y las empresas de inserción. Como decía, ya no solo es legal, sino que voy a insistir en este concepto, es obligatorio. O sea, todas las administraciones públicas tienen el deber de fijar un porcentaje mínimo de reserva. Todas, sin excepción. ¿Vale? Y la nueva ley ha traído un concepto nuevo, que es que ya no se puede reservar a centros especiales de empleo, sin más, sino sola y exclusivamente a centros especiales de empleo de iniciativa social. Vamos a explicar el concepto, ¿de acuerdo? La propia disposición adicional cuarta que hemos visto nos dice que las únicas empresas que son beneficiarias de los contratos reservados son las empresas de inserción, que por definición jurídica todas son sin ánimo de lucro,
y los centros especiales de empleo, de iniciativa social. Y la propia ley de contratos, en su disposición final 14ª, nos dice que es un centro especial de empleo de iniciativa social. Voy a hacer una parte. Pararos, no miréis esto. ¿Para qué está previsto esto? Porque, lo voy a explicar así de claro, porque voy a dar nombres, que no me importa. El Corte Inglés, FCC, X, empresas mercantiles con ánimo de lucro, crean una fundación. Y esta fundación crea un centro especial de empleo. ¿De acuerdo? Y estas fundaciones creadas por empresas mercantiles lucrativas se están llevando muchos contratos públicos. Primera conclusión. Segunda conclusión. Los centros especiales de empleo, detrás de los cuales muchas veces hay empresas mercantiles, no son iguales que los centros especiales de empleo de iniciativa social. ¿Por qué no son iguales? Porque en la inmensa mayoría de los casos no contratan a las personas con discapacidad severa, discapacidad intelectual, porque no proveen de los mismos recursos psicosociales, terapéuticos, de apoyo a la inserción, de itinerarios de inserción, porque en muchos casos sus condiciones laborales, salariales y convenios no son las mismas. Es decir, no es lo mismo un centro especial de empleo de iniciativa social que un centro especial de empleo que detrás tiene una iniciativa mercantil, con motivos espurios o no espurios, ¿vale? Yo ahí no me voy a meter. Pero lo que sí es cierto es que objetivamente no es lo mismo. Y este hecho de que no es lo mismo se ha trasladado al texto legal, que nos dice que únicamente pueden resultar beneficiarias de los contratos reservados los centros especiales de empleo de iniciativa social. ¿Y qué es esto? Esto, para ser un centro especial de empleo de iniciativa social, hay que reunir dos características. La primera y fundamental es que el centro especial de empleo tiene que carecer sí o sí de ánimo de lucro. O sea, obligatoriamente el centro especial de empleo tiene que carecer de ánimo de lucro. No puede repartir beneficios, sino que tiene que reinvertirlos en la propia actividad. Y la segunda de sus características es que, además de carecer de ánimo de lucro, no puede estar participado directa o indirectamente por una entidad con ánimo de lucro. Esto, insisto, está en la Ley de Contratos, disposición final 14ª. Con lo cual, el caso que os digo, que una empresa mercantil cree una fundación y esta fundación crea un centro especial de empleo sin ánimo de lucro, no vale. No vale porque no es un centro especial de empleo de iniciativa social, porque detrás tiene una empresa mercantil, tiene una participación mayoritaria de una entidad por ánimo de lucro. ¿Se entiende el concepto, que es un poco enrevesado? ¿Sí? ¿Os ha dado el caso aquí alguna vez de habéis tenido algún, no sé, centro especial de empleo que hayáis querido? Es que yo esto os lo cuento porque yo en estos últimos años me habrán consultado 20 o 30 veces por lo menos de diversas administraciones públicas de España de cómo podemos hacer para conseguir que no nos vengan centros especiales de empleo de la nada, no sé, insisto, del nombre que lo ponga cualquiera, pero muchas veces hay un presidente por ahí de un club de fútbol que está entrando a saco con centros especiales de empleo en muchos territorios, tirando precios en condiciones X, ¿no? Entonces, hay muchas opciones para distinguir un centro especial de empleo que realmente apueste por determinados criterios que otro. Luego vamos a ver otras opciones, ¿no? Pero, de momento, quedaros con que para participar en un contrato reservado, solamente centro especial de empleo de iniciativa social. Solamente. Y además, no olvidemos que la propia Ley de Contratos, en el artículo 65 de condiciones de aptitud, nos está diciendo también que se podrá requerir al contratista determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación. Es decir, no solo lo tenemos en la disposición adicional cuarta y la disposición final 14ª, sino que el propio artículo 65 nos permite, como órgano de contratación o como poder adjudicador, el averiguar por quién está participando un centro especial de empleo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo una práctica, vamos, empiezo en un caso muy concreto del ayuntamiento donde yo estoy. Por ejemplo, cuando hay una contrata de un servicio, una contrata nueva a una entidad del Centro Especial de Empleo, pero resulta que hay una anterior contrata a una empresa normal, de limpieza de unos servicios, y los convenios laborales está prevista la subrogación de ese personal, cómo encaja ahí el tema. Es decir, que un centro especial de empleo tendría que asumir la subrogación a través de un convenio laboral de personas que no tienen ninguna discapacidad. Y no se perdería ahí un poco el objetivo de la reserva.
La primera respuesta que te daría es sí. Y la segunda que te doy es depende. ¿De qué depende? De muchos factores. Puede ocurrir situaciones en las que, como dices tú, hay obligación de subrogar el personal y es personal no discapacitado. ¿Tiene sentido hacer una reserva? Puede tener sentido si los centros especiales de empleo interesados en esa contrata dicen, bueno, yo me planteo una política a medio y largo plazo. Ya cubriré bajas laborales, sustituciones, jubilaciones con personal con discapacidad. ¿Vale? O sea, puede suceder que sí. Puede suceder que haya centros especiales de empleo que, como hemos dicho antes, el porcentaje obligatorio de personas con discapacidad obligatorio es del 70% de la plantilla. Puede haber un centro especial de empleo que mantenga unas economías de escala que dentro de ese 30% puede contratar a personas sin discapacidad. Y luego, insisto, irá haciendo una política más paulatina con las nuevas sustituciones, jubilaciones, bajas, etcétera, ¿no? Entonces, como te decía antes, en principio dices, voy a reservar un contrato cuando el personal es sin discapacidad. Bueno, piénsatelo, sondea. Ahora vamos a ver una cuestión muy interesante, me anticipo un poco, ¿no? Pero ahora la ley nos permite hablar con futuros licitadores. Bueno, pues habla. Quiero decir, ¿por qué no haces una reunión abierta? Porque hay que publicarlo. Voy a sondear los centros especiales de empleo de mi territorio a ver si este contrato de limpieza, que hay obligación de subrogar a personas sin discapacidad, si les puede interesar. Vamos a hablar y de ahí sacaremos conclusiones. Pero ese sondeo me parece importantísimo, ¿no? Para saber la respuesta. Porque puede haber casos que sí y casos que no. Pero en principio la duda es completamente razonable la que planteas, ¿eh? Aprovecho. En este caso el problema más que nada del centro especial de empleo, que tiene que seguir cumpliendo con el 70-30. Correcto. Entonces no es una cuestión que pueda ser un problema tanto para la administración pública de que se trate, como de que el centro especial de empleo pues tiene que cumplir con la normativa, ¿no? Correcto, pero claro, pero puedes plantear, ¿tiene sentido reservarlo cuando todo el personal es sin discapacidad? Bueno, o sea, efectivamente el problema es con el centro especial de empleo, que tiene que manejar sus porcentajes de 70-30, ¿no? Me adelanto, que sepáis que el caso contrario también se da, ¿no? Muchas veces un contrato que lo viene prestando un centro especial de empleo, que el 70% de sus personas son con discapacidad, al margen de que el convenio colectivo obliga a subrogar, al margen, insisto, porque ya sabemos que los contratos de limpieza, jardinería, atención a domicilio, incorporan la obligación de subrogación. Pero hay otros sectores de actividad que no. La propia ley de contratos obliga a que cuando un centro especial de empleo está prestando un servicio sea obligatorio subrogar a todo su personal con discapacidad, ¿eh? La propia ley de contratos. Para tenerlo en cuenta que el caso también ocurre a la inversa, ¿no? O sea, ahí tenemos que tener en cuenta la subrogación de personal en las dos direcciones, con y sin discapacidad. Y en las dos direcciones de empresa, centro especial de empleo o no centro especial de empleo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Queréis comentar alguna cuestión? ¿No? Continúo entonces. Seguimos con los contratos reservados. Esto es la disposición adicional cuarta. Lo que obliga a la ley es que es obligatorio reservar un porcentaje mínimo de contratos o de determinados lotes de contratos. ¿Vale? Todo el mundo maneja el concepto de lotes aquí, os suena raro, sé que el sector jurídico está muy habituado, ¿no? Vale, vamos a explicarlo. Directivas comunitarias y ley de contratos insisten muchísimo en que los contratos públicos se loteen, ¿vale? ¿Qué es lotear? Fraccionar un contrato. Fraccionar un contrato susceptible de aprovechamiento o utilización funcional. Lo voy a traducir al lenguaje llano. Contrato de limpieza de 5 edificios municipales. Podemos hacer un contrato o podemos hacer un contrato con 5 lotes. Cada edificio, un lote. ¿Vale? Contrato de jardinería. Podemos hacer un único contrato de jardinería o hacer 2 lotes según zonas. Contrato, por ejemplo, de, no sé, de suministro de papel. Podemos hacer 2 lotes por cuantía también. O un contrato de mensajería. Podemos dividir el contrato en 2 o 3 lotes por cuantías o por zonas geográficas o por tamaño del paquete, por ejemplo. Es decir, la ley nos permite lotear. Fijaros otra vez qué cambio de paradigma, ¿no? En este país estábamos acostumbrados a que nos dijeran un contrato no se puede fraccionar. ¿Por qué no se podía? Pues porque desgraciadamente estábamos acostumbrados a que fraccionar los contratos era coger un objeto contractual, partirlo en 3 de 18.000 para adjudicarlo al mismo, ¿no? O sea, práctica fraudulenta de fraccionar un contrato. Bueno, pues viene la directiva comunitaria y viene la nueva ley de contratos y rompen por completo esto. Porque ahora hacer lotes es la obligación, o mejor dicho, la norma. Nos vamos al artículo 99.
Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento, podrá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes. Atención al cambio. Cuando el órgano de contratación decida no dividir en lotes el objeto del contrato, deberá justificarlo. Es decir, si no hacéis lotes en un contrato, tenéis que justificarlo en el expediente. O sea, cambio de paradigma total. La norma es lotear. Si no haces lotes, tienes que justificarlo. ¿Vale? ¿Qué más nos dice la ley? El órgano de contratación, cuando proceda a la división en lotes, podrá introducir las siguientes limitaciones. Podrá limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador pueda presentar oferta y podrá limitar el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador. ¿Qué está promoviendo las directivas y la ley de contratos? Está promoviendo que repartamos la tarta. Está promoviendo que la contratación pública no sea un oligopolio de unas pocas y de unas grandes empresas. Está promoviendo el acceso de la contratación pública a la contratación pública de pequeñas y medianas empresas y empresas locales. Porque lo que os estoy diciendo antes lo traducimos. Si a lo mejor el contrato de atención a domicilio lo sacamos con un solo lote o sin lotes, mejor dicho, es muy probable que venga una empresa de fuera, gran empresa, etcétera. Si tenemos un contrato de obra de gran tamaño, es muy probable que lo adjudiquemos a una sola empresa que apenas contrate o subcontrate a empresas locales ni autónomos locales. Vamos a darle la vuelta, vamos a hacer lotes al contrato de obras, al contrato de jardinería, al contrato de atención a domicilio, al contrato de limpieza. ¿Qué estamos promoviendo? Que si empezamos a hacer lotes pequeñitos, las grandes empresas, traduzco las empresas de fuera, seguramente ni les interesa venir. Para esto no me interesa. ¿Vale? Si en esos lotes establecemos además que tú solo te puedes presentar a un lote o que tú solo puedes resultar adjudicatario de un lote, las grandes empresas mirarán y dirán, yo para esto tan pequeño no me molesto. En cambio, las empresas locales, las pequeñas y medianas empresas, las empresas de economía social, los centros especiales de empleo y las empresas de inserción, les va a interesar, seguramente. Sabemos que a las personas, a los técnicos y técnicas que estáis en contratación, en redacción de empleos, en secretaría de intervención, os dan yuyu los lotes. Sabemos que puede ser más trabajo. Yo intentaría quitarme eso de ese prejuicio, en serio. No tiene por qué ser más trabajo. No tiene por qué serlo. O sea, estamos estableciendo el mismo objeto contractual, mismas prescripciones técnicas, mismo pliego. Lo único que estamos diciendo es que en vez de un único contrato de 4 edificios, hacemos 4 lotes. Y las empresas solo se pueden presentar a uno de los lotes o solo pueden resultar adjudicataria de la limpieza de uno de los edificios o una de las zonas. Con el contrato de atención a domicilio, lo mismo. Vamos a dividirlo en 2 o 3. Y cada empresa solo se puede presentar a uno. Entonces, además, fijaros, artículo 99, este último párrafo. Seguimos en ley de contratos. Se podrá reservar alguno o alguno de los lotes para centros especiales de empleo o para empresas de inserción. Es decir, no solo podemos hacer lotes, sino que podemos reservar los lotes. Entonces, es muy probable que tengáis contratos que digáis, bueno, vale, quizá en este contrato no quiero hacer una reserva total solamente para centros especiales de empleo, que muchos otros sí, ojo, cuidado, pero puede haber algunos contratos que digas, bueno, voy a repartir también entre centros especiales de empleo y no centros especiales de empleo. Aquí sé que tenéis un centro especial de empleo potentísimo, pero yo voy a muchos territorios en los que los centros especiales de empleo no tienen ni la plantilla, ni la facturación, ni la capacidad técnica, ni la clasificación que tiene PRODE. Y entonces hay muchas veces el hacer lotes es la única forma que tienen de resultar adjudicatarios de contratos. ¿De acuerdo? Entonces, quizá no sea vuestro caso de esta comarca, pero tenéis que tener en cuenta que también se puede reservar lotes. ¿Vale? Y es interesantísimo en muchos territorios. ¿De acuerdo? O cuando muchas veces dices, no sé, a lo mejor este contrato que hay que subrogar a personal no discapacitado. Bueno, pues igual es demasiado, pero ¿por qué no reservamos un lote y que el Centro Especial de Empleo vaya entrando en este sector, vaya poco a poco, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda con esto de los lotes? Sí, por favor. El problema viene en determinar cuáles son los contratos que admiten funcionamiento, ¿no? Ahí es donde puede venir el problema, porque has comentado, por ejemplo, la ayuda a domicilio. ¿Es un contrato que admite funcionamiento? Sí, ¿por qué no? ¿Hasta dónde llega el límite de lo que es el funcionamiento para poder dividir en lotes? Hay cosas que sí están claramente determinadas. Tengo una obra, puedo dividir unos lotes de un determinado material de otro. Pero hay otros contratos, ¿cómo determino qué contrato nos admite el fraccionamiento? ¿Qué contrato? Un servicio, por ejemplo, es más difícil, quizás en un servicio sea más difícil que admite fraccionamiento ese contrato, ¿no? Yo, por ejemplo, se me ocurre, el contrato de atención a domicilio son muchas tareas, algunas son de limpieza, otras son de atención sanitaria, otras son de acompañamiento, otras son de... Quiero decir, puedes hacer fraccionamiento por tipo de tareas. ¿Puedes hacer...? Sí, ¿por qué no? Puedes.
Poder puedes. La otra cosa es luego la conveniencia, ¿eh? Ahí entraremos. O sea, y ahí no puedo, o sea, cada cliente podemos tener un criterio. Pero es que la ley de contratos, yo conozco muchísimas administraciones que el contrato de atención a domicilio tienen una parte con personal propio y tienen otra parte con una empresa adjudicataria. Es decir, no es ningún problema de organización que haya dos empresas trabajando en atención a domicilio en una misma administración local. Puedes hacer incluso un fraccionamiento presupuestario, la mitad del contrato para una empresa y la mitad para otra, y se reparten casos. Yo eso conozco administraciones, que tienen dos empresas adjudicadas, perfectamente. Geográficamente, en grandes ciudades, yo conozco casos que la atención a domicilio, que es un contrato potentísimo, lo tienen divididos por barrios, por unidades de servicios sociales que están divididas por barrios, por ejemplo. O sea, el fraccionamiento es que a mí pocos casos se me ocurren, pocos, los hay evidentemente, que no quepa fraccionamiento. Luego otra cosa es que sea conveniente, que sea adecuado, pero caber fraccionamiento es raro el contrato que no se pueda fraccionar, raro, ¿no? Insisto, otra cosa es que no nos convenga, o que sea esté cogido con pinzas, o que X. ¿Alguna cuestión con los lotes? ¿No? Continuamos. Bueno, vamos a ir terminando con los contratos reservados. Vuelvo a decir, o sea, el tema de los lotes, esto es muy habitual. Los lotes del Principado de Asturias, pues uno de los lotes de limpieza de diversos edificios administrativos está reservado a centros especiales de empleo y empresas de inserción. Este otro contrato, que es de mantenimiento de las zonas verdes, pues, por ejemplo, aquí ya ves, o sea, en un contrato hay un lote de espacios verdes, otro de arbolado viario. Es que te puedo poner 1000 ejemplos de lotes. En Pamplona, el contrato de limpieza viaria, que es un contrato de muchos millones de euros, se han hecho lotes por funciones. Entonces, limpieza de contenedores, limpieza de pintadas, se ha reservado para centros especiales de empleo y empresas de inserción. O sea, se pueden hacer cantidad de lotes por diversas tareas, ejecuciones, etcétera, ¿no? Bien, voy a ir saltándome un poco. Hay una cuestión que quiero recordar, que es que todas las administraciones públicas deberían adoptar un acuerdo como este. Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Gobierno local acordó aprobación del porcentaje de reserva de contratación en el 4% a favor de centros especiales de empleo y de empresas de inserción. O sea, insisto que este acuerdo es obligatorio. Hay que lo hacer en la Junta de Gobierno, en un acuerdo plenario, en unas fases de ejecución presupuestarias, es lo de menos. Lo reseñable es que es obligatorio fijar un porcentaje mínimo, ¿de acuerdo? Pero era el 7, no el 4, ¿no? No, eso es para el Estado, administración del Estado. Y tampoco nos engañemos, la ley de contratos y disposición adicional cuarta fija para la administración central entre el 7 y el 10%, pero lo hace solo sobre determinados objetos contractuales, que es un poco hacer trampa. Es decir, aquí la inmensa mayoría de administraciones públicas dicen yo reservo el 1%, el 2% o el 6% o el 4% del total de mis contratos. Pero el Estado, la administración central, ha hecho trampas al solitario y ha dicho yo entre el 7 y el 10%, pero solo de determinados objetos contractuales, ¿vale? Que están en el anexo 6 de la ley de contratos. ¿Sigo? Bien. Bueno, voy a dar un par de pistas. Cómo llevar a cabo de una forma lógica, ordenada y planificada la reserva de contratos. Volvemos a la ley de contratos del sector público. Otro cambio de chip en la contratación pública. Artículo 28.4. Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o periodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente, por lo menos en los contratos sujetos a regulación armonizada. O sea, yo sé, porque creo que es el 99,9% de las administraciones públicas de este país, que vais los técnicos y técnicas de contratación a contrarreloj. Que cuando hay que sacar una licitación vais siempre con la lengua afuera, cogemos el pliego hace 4 años, actualizamos el IPC, vamos a toda leche porque no llegamos. Bueno, pues fijaros lo que nos está diciendo la ley, hay que planificar la contratación pública, hay que planificar. O sea, hay que hacer planificación anual. Yo no me voy a meter en vuestra gestión porque sé que todo el mundo estáis hasta arriba de trabajo y vais con la lengua afuera. Yo solo os digo que en materia de contratos reservados sería muy de agradecer que con una previsión de X meses veáis qué contratos se van a adjudicar, se van a licitar y veáis cuáles se podrían reservar. Porque es lo suyo, es lo interesante. En vez de llegar al último momento y empezar a plantearte si este contrato lo puedo reservar o no, intentar con unos meses de antelación
ver si ese contrato es susceptible de reserva, si los centros especiales de empleo de mi territorio están capacitados, les interesa el contrato, sería lo ideal. Aquí os traigo una buena práctica del Gobierno de Aragón que habla de planificación de las reservas sociales de contratos públicos. A efectos de preparar el acuerdo del Gobierno de Aragón, dice: los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y las entidades dependientes dedicadas a la consideración de poder adjudicador remitirán a la Dirección General competente, a más tardar un mes después de aprobarse el presupuesto, la relación de contratos que tiene previsto reservar a favor de centros especiales de empleo y empresas de inserción. Es decir, el Gobierno de Aragón obliga a todos sus órganos adjudicadores a que remitan una lista de qué contratos piensan reservar. Es decir, trabájatelo, mira los objetos contractuales, mira los centros especiales de empleo que trabajan en tu territorio, sus sectores de actividad y comunícanos qué contratos tenéis previsto reservar. ¿De acuerdo? Yo de verdad os animo, antes le he comentado al compañero, otra de las previsiones que nos permite la ley es hablar con futuros licitadores. Es lo que se conoce como consultas preliminares del mercado. O sea, esto es plenamente legal, hacer una consulta preliminar al mercado. El ejemplo lo acabas de decir. O sea, tenemos un contrato que hay que subrogar a personal sin discapacidad. Voy a lanzar una consulta preliminar al mercado para ver si este contrato sería susceptible de reserva. Ya está. Lo publico para que hay que garantizar transparencia y que pueda presentarse todo el mundo a hablar con nosotros. Que vengan los centros especiales de empleo de los territorios y hablamos. Vamos a hablar si nos conviene reservarlo y si os interesa que lo reservemos. Así de sencillo. Sencillísimo. O sea, yo estoy seguro que habláis de manera formal, informal y de todo tipo. Lo doy por supuesto, pero bueno. Lo que quiero decir es que se trata de protocolizarlo un poco, ¿no? Bueno, vamos a establecer con una mínima antelación qué contratos vamos a licitar y vamos a hablar. Ya que lo decidáis formal o informalmente es cosa vuestra, pero vamos a hablar sin interés. ¿De acuerdo? ¿Continúo? Bueno, hasta aquí contratos reservados. ¿Tenéis alguna duda, pregunta con contratos reservados? ¿Tenéis claros todos los conceptos, todas las obligaciones, todos los límites y opciones legales? ¿Ninguna duda? ¿No? Me ha aclarado el tope máximo que era la que tenía. Bueno, es la primera vez que me hablan de tope máximo, o sea, me ha hecho mucha ilusión. Vamos a ver que se puede interpretar que hay una distorsión de la competencia, por ese motivo puedo preguntar. Que va, no existe. Bueno, vamos a avanzar, vamos a ver dos artículos más de la ley de contratos. Como, o sea, os recuerdo que hemos visto un poco los principios de la contratación, hemos visto los contratos reservados y aquí tenemos en el 145 los criterios de adjudicación, que nos interesan bastante también en el objetivo que nos trae, ¿no? Aquí tenemos bastantes cuestiones de interés, ¿no? La primera, el punto 1, dice: la adjudicación de los contratos públicos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación. Es decir, cuando se habla de pluralidad, quiere decir que el precio ya no puede ser el único criterio. Y nos dice, en base a la mejor relación calidad-precio. Fijaros, primer toque de atención. ¿Qué nos decía la anterior ley de contratos? Que la adjudicación de contratos públicos y los criterios de adjudicación tendrán en cuenta la oferta económicamente más ventajosa. Lo decía. Es decir, antes se nos decía que cualquier criterio de adjudicación había que traducirlo a términos monetarios, económicos y oferta económicamente más ventajosa. Las directivas comunitarias cambiaron esto y conseguimos que también la ley de contratos reflejara expresamente que los criterios de adjudicación no deben responder a la oferta económicamente más ventajosa, sino a la mejor relación calidad-precio. O sea, pero esto es como lo de las abuelas. O sea, llevan toda la vida las abuelas diciéndonos que lo barato es caro. Pues es que en contratación pública seguíamos empeñándonos en que lo barato era barato, cuando lo barato es caro. Pero seguíamos incorporando el concepto de oferta económicamente más ventajosa, cuando lo lógico es pensar en relación calidad-precio. Estos zapatos son muy baratos, pero ya, y si se me rompen en 2 días, y si me arrozan, pues con los contratos públicos lo mismo. Pero seguíamos empeñados en hacer, como en el siglo XIX y en la ley de 1851 que os he traído, una subasta al mejor postor económica, pura y dura, ¿no? Bien, primer cambio de paradigma en la ley de contratos del artículo 145, mejor relación calidad-precio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más nos dice el artículo 145? Que la mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos, obviamente, que nadie me malinterprete, porque todas las administraciones públicas manejáis fondos públicos y estáis obligadas a buscar una eficiencia en los fondos públicos y a buscar una oferta económicamente más ventajosa. Eso es una obligación, pero siempre que venga compensada con criterios sociales, ambientales y de calidad. ¿De acuerdo? O sea, matizo.
pero se nos está diciendo que la mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos, y los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación podrán incluir aspectos medioambientales o sociales vinculados al objeto del contrato. Bien, voy a recordarlo para el sector no público. Estamos hablando de criterios de adjudicación, es decir, estamos evaluando ofertas, estamos puntuando, estamos diciendo qué vamos a valorar de las ofertas que nos traen aquí. Y aquí nuevamente nos hemos pegado muchos años peleándonos incluso que los criterios sociales se podían evaluar, que podían ser criterios de adjudicación válidos. Antes teníamos una redacción que era muy limitativa y ahora, afortunadamente, tenemos una redacción amplísima. Vuelvo a recordaros que esto es ley de contratos, y la ley de contratos nos dice que en un contrato las características sociales que se pueden valorar se referirán, entre otras, a las siguientes finalidades: fomento de la integración social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de personas vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato, en general la inserción sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social, la subcontratación de centros especiales de empleo o empresas de inserción, los planes de igualdad de género, la igualdad de mujeres y hombres, el fomento de la contratación femenina, la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, la mejora de condiciones laborales y salariales, la estabilidad en el empleo, la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato, la formación y protección de la seguridad y salud en el trabajo, aplicación de criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual. Todo esto son, y mucho más, son criterios de adjudicación válidos que podemos poner en el baremo. ¿De acuerdo? Y aquí ya, dado el tema que nos trae y dado el rato que llevamos, hay cosas que ya nos empiezan a resultar absolutamente obvias, ¿no? Integración de personas con discapacidad, subcontratación de centros especiales de empleo, inserción sociolaboral de personas con discapacidad, es decir, obviamente en nuestros contratos públicos podemos establecer criterios de adjudicación que nos digan cuántas personas con discapacidad vas a contratar, te comprometes a subcontratar un porcentaje del precio de licitación con un centro especial de empleo, por ejemplo, y todo esto lo podemos valorar, ¿no? Veamos ejemplos. Junta de Andalucía: se otorgará un punto por cada punto porcentual que respecto al presupuesto de licitación se comprometa la persona licitadora a subcontratar con un centro especial de empleo o empresas de inserción. Este tipo de cláusula es una cláusula estupenda para aquellos contratos, por ejemplo, que no convenga reservar. Es decir, tenemos un contrato en el que a lo mejor no es la especialidad de los centros especiales de empleo, pero sí que a lo mejor algunas prestaciones accesorias el adjudicatario principal las puede subcontratar. Pues es una cláusula estupenda para que ahí metamos la puntuación para que la empresa adjudicataria subcontrate con un centro especial de empleo, y eso va a permitir también generar empleo para personas con discapacidad. Muchas veces yo suelo defender mucho este tipo de cláusulas de subcontratación de centros especiales de empleo porque suelo decir que los beneficios de esta cláusula no se agotan solo en el contrato público. Los centros especiales de empleo y las empresas de inserción muchas veces, cuando establecen lazos y conexiones con empresas mercantiles a través de la subcontratación, esto provoca efectos duraderos y provoca alianzas a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, tened en cuenta muchas veces que el establecer un punto, 2 puntos, generalmente los licitadores van a degüello a por los criterios de adjudicación y se van a comprometer, y esto nos va a producir efectos porque van a acabar subcontratando con centros especiales de empleo, ¿no? Y pensad que esto, insisto, provoca efectos duraderos, provoca alianzas entre centros especiales de empleo y empresas mercantiles, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, lo que nos permite la ley es que puntuemos cuántas personas con discapacidad van a efectuar esta prestación contractual. Pero vamos un poquito más allá. Podemos también valorar que las personas con discapacidad sean con discapacidad intelectual, o enfermedad mental, o discapacidad severa superior al 65%, ¿de acuerdo? O sea, tened en cuenta que habrá contratos que también podemos empezar a valorar no solo personas con discapacidad, sino con determinada discapacidad psíquica, intelectual, severa, etc. Más incluso, podemos empezar a pensar, como os decía antes, para diferenciar el grano de la paja de unos centros especiales de empleo de otros, también se pueden establecer criterios de adjudicación que valoren, por ejemplo, cuáles son los programas de apoyo social, cuál es el ratio de educador-educadora por persona con discapacidad psíquica, cuál es el itinerario de inserción sociolaboral, cuál es el plan de acompañamiento social, si tienen, por ejemplo, un programa de inserción sociolaboral posterior en la empresa ordinaria. Podemos empezar a valorar también si la oferta de las empresas están estableciendo colaboración con entidades públicas y privadas del territorio. Es decir,
Distingamos cláusulas legales de ilegales, como decíamos antes. No podemos en ningún caso dar puntos porque es una empresa domiciliada o porque es una empresa que esté arraigada en el territorio, entre comillas, pero sí podemos coger todas las características de un centro especial de empleo arraigado en el territorio y convertirlas en objetivas. Convertirlas en objetivas significa que si tienen convenios de colaboración, tienen alianzas con servicios sociales, servicios sanitarios, servicios psicológicos, servicios de enfermedad mental, y eso redunda en una mejor prestación contractual, eso sí lo podemos valorar. Espero que se esté entendiendo la diferencia, que a veces parecen matices, pero a nivel jurídico, legal y de validez son determinantes, ¿vale? Las cláusulas de arraigo, siempre la Junta Consultiva decía que siempre que no tuviese un objeto claro con la prestación, que no tuviese una relación clara con el objeto del contrato con la prestación, eran totalmente ilegales. Por supuesto. O sea, es que estamos con una ley de contratos públicos que nos permite favorecimiento de políticas sociales, favorecimiento de centros especiales de empleo que estén adoptando buenas políticas que nos interesan a nivel local, a nivel territorial, a nivel de los personas sin necesidad de ningún riesgo ni posibilidad de impugnación. O sea, hay cláusulas que no admiten objeción, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlas bien, simplemente, ¿no? O sea, vamos a subir esas cláusulas de puntuación por estar domiciliada, por arraigo, vamos a hacerlo de otra manera que se pueda hacer mejor y sin posibilidad de impugnación. Sí, por favor. Dentro de los criterios de la habilitación, como características sociales, se puede incorporar que sean jóvenes. Me explico. Estamos en un territorio con un problema de jovenil. Todas pueden ser interesantes, todas se pueden incluir. Vamos, sin ningún tipo de dudas. Yo creo que lo dice la propia ley. No, lo dice luego en las condiciones especiales de ejecución, perdóname. En todo caso, aunque no lo diga expresamente, es perfectamente legítimo, y lo hacen muchísimas administraciones, que cuando estás hablando de valorar la contratación de personas desfavorecidas en el mercado laboral, tú establezcas el colectivo diana que a nivel local, político local, te interesa. Es decir, hay administraciones públicas que lo que están valorando es la contratación de mujeres víctimas de violencia de género. Hay administraciones, bueno, tengo pliegos, que están valorando la contratación de jóvenes desempleados o la de mayores de 40 años con desempleadas de larga duración. Es decir, es perfectamente válido, o como decía antes, o la contratación de personas con discapacidad psíquica. Tú puedes establecer perfectamente el colectivo diana, perfectamente. No es discriminatorio, cualquier empresa puede venir y contratar a ese perfil, ¿de acuerdo? Es perfectamente válido y se practica, es lógico. O sea, yo tengo un problema en este perfil concreto de personas desempleadas en situación de exclusión social o con determinado tipo de discapacidad y es perfectamente legítimo, ¿vale? ¿Sigo? Bien. Bueno, estoy ya en recta final, que ya veo caras cansadas. Nos vamos a la última de las principales posibilidades. Hago recapitulación. Recordaos que tenemos contratos reservados que limitamos la participación a centros especiales de empleo. Recordad que tenemos criterios de adjudicación que nos permiten valorar no solo la contratación de personas con discapacidad, sino la contratación de los perfiles que consideremos, que nos permiten valorar también determinadas características aplicadas a la prestación del contrato, que nos permiten valorar la subcontratación de centros especiales de empleo. Y ahora llegamos a la tercera de las importantes posibilidades legales que tenemos, que son las condiciones especiales de ejecución. Para el sector no jurídico, traduzco. Contratos reservados, limitamos la participación. Criterios de adjudicación, valoramos. Condiciones de ejecución, ¿qué es esto? Obligamos. Es obligatorio, ¿vale? Pensad que los criterios de adjudicación son voluntarios. Una empresa puede optar o no optar por ellos y obtendrá mayor o menor puntuación. Pero aquí estamos hablando de que esto es obligatorio y que sea quien sea el adjudicatario tendrá que hacerlo. Y que los licitadores, por el solo hecho de presentar su propuesta, asumen. Sería conveniente además que firmen su declaración responsable correspondiente, pero es obligatorio. ¿Y qué nos dice la ley? Artículo 202. Condiciones especiales de ejecución del contrato, de carácter social, ético, medioambiental o de otro orden. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato en el sentido del artículo 145. No sean discriminatorias, sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en la anuncio de licitación. Fijaros también novedad. En todo caso, será obligatorio el establecimiento de al menos una de las condiciones especiales de ejecución entre las que enumera el apartado siguiente. Fijaros, nuevo cambio de paradigma.
es obligatorio en todos los pliegos introducir al menos una condición especial de ejecución. O sea, yo vuelvo a mi debate de lustros, ¿no? Que ya no tengo que debatir si es legal o no legal. O sea, lo que tengo que debatir es si no lo estás incorporando es ilegal, que es muy diferente. Bien, entonces nos dice, al menos obligatorio una de las siguientes del apartado siguiente. Estas condiciones de ejecución podrán referirse en especial a consideraciones económicas relacionadas con la innovación de tipo medioambiental o de tipo social. Y el siguiente párrafo, que es extenso de narices, nos dice qué tipo de obligaciones o condiciones especiales de ejecución, nos da ejemplos de qué podemos incorporar. Y fijaros, nos habla de hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional, promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social a través de entradas de inserción, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, favorecer la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar. Aquí es donde viene lo tuyo, combatir el paro, en particular el juvenil, ¿vale? El que afecta a las mujeres y el de larga duración. Favorecer la formación en lugar de trabajo, garantizar seguridad y protección de la salud laboral, cumplimiento de convenios colectivos sectoriales, medidas para prevenir siniestralidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como veis, todos estos criterios se pueden incorporar en cualquier pliego de contratación. Aquí, por favor, mesura, proporcionalidad, adaptación al objeto del contrato, a las características, al plazo de ejecución, al sector de actividad, al importe. O sea, no se trata de coger 20 obligaciones y meterlas en el pliego. Se trata de hacerlo de forma razonada y con sentido común. Yo siempre lo digo, lo mismo que los criterios de adjudicación. Por favor, meted uno bien hecho que 5 a saco. Más, insisto, por favor, meted uno y verificadlo y comprobad el cumplimiento que meter un parrafazo que luego no se va a comprobar, no se va a verificar el cumplimiento. O sea, lo importante de los criterios de adjudicación y de las condiciones de ejecución de carácter social es que por favor sean efectivas y que por favor verifiquéis el cumplimiento. Si establecéis un criterio de adjudicación o una obligación de contratar a una persona con discapacidad, por favor, establecer en el pliego cómo. ¿Qué te van a presentar? Certificado de discapacidad, TC, contrato de trabajo, ponerlo por favor. Voy a explicar el porqué. Durante años, es que yo perdonad que parezco el abuelo cebolleta, pero es que nos ha costado tanto llegar hasta aquí, incorporar cláusulas sociales, que durante muchos años nos llevamos una alegría cuando una administración pública incorporaba una cláusula social en un pliego. Pero es que luego resulta que prácticamente nadie verificaba. Es decir, ya hemos llegado a ponerla, ya parecía que nos relajábamos, ¿no? Y esto, los licitadores y las empresas, al final se han ido dando cuenta de que si a mí me ponen una condición especial de ejecución o me ponen un criterio de adjudicación, yo digo que sí a todo y me comprometo a todo, porque luego, como no me van a comprobar, me da igual. Bueno, lo realmente importante de las cláusulas sociales, y más cuando estamos hablando de contratación de personas con discapacidad o subcontratación de centros especiales de empleo o reserva del mercado, es que por favor verifiquéis, comprobéis el cumplimiento y establezcáis en el pliego de que si yo te obligo o te puntúo la contratación de una persona con discapacidad severa, en el propio pliego diré, una vez iniciado o formalizado el contrato, el adjudicatario tendrá que traer certificado de discapacidad, TC o contrato de trabajo. Ya está, os costará 1 minuto verificar el cumplimiento de la cláusula, 1 minuto. Sé que los responsables y las responsables de los contratos estáis hasta arriba, que os da mucho miedo, etcétera, etcétera. Pero por favor, estas cláusulas son sencillísimas. Insisto, os cuesta 1 minuto. Si en el pliego habéis puesto que me traigan el certificado de discapacidad y el contrato de trabajo, cuesta 1 minuto. Efectivamente, cumplido. Estupendo. Si habéis puesto una cláusula que diga que es obligatorio subcontratar con un centro especial de empleo, poner, se traerá factura o contrato mercantil acreditativo del importe, el centro especial de empleo. O sea, os traen el papel y os cuesta medio minuto mirarlo. Medio minuto. Yo, por favor, insisto mucho en esto. No pongáis cláusulas decorativas, no hagáis brindis al sol, no hagáis declaraciones de intenciones. Poned una cláusula bien puesta que se verifique y que produzca efectos concretos y evaluables. Este es el objetivo. ¿De acuerdo? No se trata de coger este párrafo y meter 20 cláusulas de favorecerá la conciliación de la vida familiar y laboral, se favorecerá de todo aquello que sea genérico e indeterminado. Yo cuando en los pliegos veo, se favorecerá, se mejorará, no. O sea, ¿eso qué es? O sea, se contratará a una persona, se subcontratará el 2% del presupuesto. ¿De acuerdo?
concreto, medible y verificable. En este sentido, la ley de contratación, vamos, no la he estudiado todavía a fondo, pero creo que las mejoras tienen que ser cuantificadas exactamente. Aquellas mejoras, haré una pista polideportiva, sí, creo que tienen que ser tasadas y evaluadas. Claro, es que si no ya es que era una arbitrariedad las mejoras, lógicamente, ¿no? Aquí no estamos hablando ni siquiera de mejoras, estamos hablando de cláusulas. Llamamiento también a las personas que venís del sector jurídico. Daros cuenta, en los materiales, habéis dado el dossier, ¿no? Daros cuenta de una cosa, cuando penséis en cláusulas sociales, a veces, desde el ámbito de contratación, hay un cierto rechazo pensando en asociar a cláusula social subjetiva, juicio de valor, problema de evaluación, ¿no? O sea, muchas veces huimos de las cláusulas sociales pensando que me va a generar un problema, ¿cómo evalúo esto? Bueno, si os fijáis en el dossier que os han pasado y en todas las cláusulas que yo os pueda ayudar, siempre voy a hablar de cláusulas sociales objetivas, aritméticas, matemáticas, siempre. Huid de juicios de valor, que no hace falta. Es decir, estamos hablando de que contratación de una persona de 2 o de 3, escala, objetivo, criterio aritmético. Estamos hablando de subcontratación de centros especiales de empleo. ¿De qué estamos hablando? De criterio matemático y de escala. Un 1%, un punto, 2%, 2 puntos. Es decir, son muy fáciles de aplicar. O sea, os transmito tranquilidad en este sentido. ¿De acuerdo? Esto para el sector no jurídico. Cuando se proponen cláusulas sociales, tenéis que tener en cuenta que vais a facilitar la vida a los órganos de contratación si no son cláusulas subjetivas sujetas a juicio de valor. O sea, cuanto más sencillo sea la evaluación y sea automática, objetiva, matemática, mejor. Procurad ir a ese tipo de cláusulas, ¿vale? Existen y se pueden aplicar prácticamente en el 99% de los casos. ¿Dudas? ¿No? Vale, pues venga, vamos a ir terminando. Como veis, el listado ejemplificativo es amplísimo, ¿no? Y es todo esto que estamos viendo. Esto, por ejemplo, es una instrucción del Ayuntamiento de Madrid. Obligatorio. Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria subcontrate al menos el 20% del importe del contrato con empresas inscritas como centros especiales de empleo o empresas de inserción. Compromiso de incorporación de personas desempleadas en la ejecución del contrato. Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria en nuevas contrataciones bajo las sustituciones que se produzcan durante la ejecución del contrato se compromete a incorporar al menos un 5% de personas desempleadas. Y aquí, una vez más, podemos establecer el colectivo que queramos. Personas con discapacidad psíquica, personas de exclusión social, paradas de larga duración, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis, aquí estamos hablando de condiciones especiales de ejecución. Con lo cual llegamos un poco a las conclusiones. Cuando tengamos un contrato susceptible de ser prestado por un centro especial de empleo, tenemos que tener claro que ese contrato habría que reservarlo. Es lo lógico y además lo sencillo. Cuando tengamos un contrato en el que además o no, siendo reservado, podemos establecer criterios de adjudicación en los cuales los centros especiales de empleo, sus características, su organización, su contratación de personal puede ser objeto de valoración, acudiremos a criterios de adjudicación. Y ahí podremos distinguir muchas cosas, insisto. ¿Cuál es su organización? ¿Qué personas contratan? ¿Cuál es su sistema de gestión? ¿Cuáles sus sinergias y sus sistemas con todos los programas públicos y privados del territorio aplicados a la ejecución del contrato? Y en aquellos contratos en los que consideremos ya que los centros especiales de empleo difícilmente pueden entrar, yo creo que es muy aconsejable ir a condiciones especiales de ejecución. ¿Por qué? Porque ahí podéis establecer obligaciones para que sea quien sea la empresa, se le obligue a subcontratar a personas desempleadas, a lo mejor inscritas en vuestros programas de empleo, y a subcontratar con centros especiales de empleo. O sea, las distintas tipologías de cláusulas sociales en las fases del procedimiento de la ley de contratos hay que utilizarlas de forma estratégica, a utilizarlas analizando el pliego que tenemos, su sector de actividad, si tenemos centros especiales de empleo o no que operan en este sector, ¿de acuerdo? Tenemos que jugar con eso, con ese tipo de estrategias, ¿vale? Pues bien, yo creo que hasta aquí. Ahora, si queréis, abrimos el debate o volvemos sobre alguna cuestión que a lo mejor la haya explicado de forma confusa o lo que queráis profundizar. O abrimos un debate completamente abierto, ¿vale? Pues a vuestra disposición. Yo creo que se pega una paliza. O sea... Me pregunta, ¿qué tipo, ¿todos los servicios se pueden contratar?
¿O qué tipo de la facturación del presupuesto de una administración pública? Esa pregunta es para ellos, pero vamos, no hay... Todos sabemos que la administración puede prestar servicio, hablamos de suministro, hablamos de obras, todo. En principio sí, ¿no? O sea, yo entiendo que no hay ningún problema. Luego la administración decide qué hace con sus medios propios y qué externaliza, y en las formas de externalizarlo hay varios sistemas. No lo he dicho, pero también hay una novedad. En la nueva ley de contratos también ha roto todas las cosas que son... no todo ya son contratos públicos. Antes se nos hablaba de que no se podía eludir la ley de contratos públicos para prestaciones sociales, que era lo típico, ¿no? Que muchas veces se daban subvenciones o se firmaban convenios para determinadas prestaciones sociales y jurídicamente no estaba bien hecho, ¿no? Porque habría que aplicar la ley de contratos públicos. Pues bien, también me gustaría decir que la nueva directiva y la nueva ley de contratos públicos nos están diciendo que ahora que las prestaciones de servicios sociales y la atención a personas se puede hacer con ciertos sociales, que se elude la ley de contratos. ¿Vale? Entonces, yo entiendo que no hay ningún límite ahí. O sea, cada administración decide qué hace vía concierto social, qué hace vía contratos, qué hace por medios propios y personal propio. Sí. ¿Por qué lo preguntas? Ese porcentaje es sobre el total del presupuesto de la administración. Que no hay porcentaje. Digo el porcentaje en contratos reservados. Ah. El porcentaje que se decide es sobre el presupuesto del ayuntamiento, es el presupuesto de la diputación, de una administración autonómica. Es el presupuesto de una administración de contratos públicos, ¿eh? No del total de su presupuesto, o sea, es exclusivamente las partidas de contratación y de inversiones que se hacen a través de contratos, no todo el presupuesto. Y ahí cabe obras, servicios, suministros, cabe todo. Sí, cabe todo, por supuesto, cualquier contrato. No sé si está todo muy claro o muy confuso. Esta es la duda que tengo. Lo que pasa es que es muy amplia la ley, esa es muy amplia. Cada ayuntamiento tenemos nuestra particularidad, porque yo, por ejemplo, trabajo con gente de mi pueblo, no tengo ninguna empresa así de relación pública, siempre trabajo con personas de allí. La verdad que hay mucho que trabajar en el sentido de mentalizar a las personas. Tengo muchos problemas en mi pueblo cuando me pongo a conocer a las personas, ¿no? Que empiezan a decir, ¿verdad que por el tema de las personas con discapacidad, que tú pongas un mínimo de contrato, ¿no? Empiezan ya, si es que esto ya cobra una ayuda, si es que esto ya encima yo no tengo cobro nada, ni preparado, mi marido, yo, o sea, hay que trabajar mucho eso, hay que cuestión de mentalidad también a las personas de los pueblos de que estas personas tienen derecho a eso, no a estar cobrando 300 euros una pensión. Tenemos que capacidad de su valía a la sociedad, ¿no? No quedarse en esa tensión. Yo creo que el es tan amplio y claro, cada característica es de un pueblo muy diferente. Nos metemos ya en contratos de obra y cosas así, ahí sí que nos perdemos, ¿no? Porque si lo que hemos dicho al principio, los pueblos que tenemos empresas de construcción, que es muy poquita y uno o dos, a ti te interesa, porque le interesa que la hagan ellos, que claro. Entonces tienes que irte a los contratos menores, en fin, la ley te dice que te recomienda que se usen en términos mejor los contratos menores, que se usen posible. Tampoco entiendo mucho por qué el gobierno dice una cosa en cuanto a la ley y luego ha salido por ahí las Cortes de Aragón diciendo otras cosas diferentes que han puesto muchas. Eso no lo entiendo yo. Que la Corte de Aragón diga vamos a cogernos al año digamos económico, ¿no? De 1 de enero a 31 de noviembre. El gobierno diga al año anterior a la entrada en vigor de la ley. Cada uno tendrá su argumento, desde luego la ley, yo me gusta mucho lo de Aragón. El problema es que no han hecho una ley clara, porque mira que era fácil hacer un artículo diciendo cuáles son los límites de los contratos menores, entonces se presta a interpretaciones tan diversas. Cada uno lo ha interpretado de una manera. Ya no son válidas, según dicen. Lo que les interesa a cada uno, a cada pueblo, pues se lo den. Otra pregunta es
Esta encuesta te la hicimos cuando te entrevistamos en el boletín informativo nuestro. Y era, ¿cuál crees tú que puede ser la mayor dificultad para el desarrollo de esta ley? ¿Qué la puede de alguna manera, eso, ralentizar? ¿Con qué problemas se puede, crees tú, encontrar la mayoría de tanto administraciones locales como... Pero la ley en su conjunto o de la parte social, ¿te refieres? En el ámbito social. Sí. En el ámbito social, pues es que yo creo que el problema, lo saben las personas que están aquí de ámbito jurídico, intervención, es que es demasiado a la vez. O sea, están con la administración electrónica, y están con una ley de contratos, y están con nuevos procedimientos, y están con perfiles de contratante, o sea, demasiadas cosas a la vez. Entonces, claro, yo creo que tenemos que hacer un poco pedagogía de la parte social, o sea, entendemos que están con muchas cosas. Entonces, bueno, queremos que nos hagan caso, evidentemente, y queremos que vayan contemplando, pero yo creo que tenemos que ser prudentes en el sentido de que no pretendamos hacerlo toda la vez, sino que yo siempre lo digo, vamos poco a poco, o sea, vamos a ir creando camino, vamos a ir sensibilizando, a ver resultados, a incorporar cláusulas de forma progresiva y que se vayan convenciendo de que no son complicadas, de que son fáciles de evaluar, de que producen resultados, de que mejoran la calidad de vida de las personas. Entonces, yo creo que el mayor problema es ese, ¿no? Que están a demasiadas cosas nuevas en este momento. Y esta es una más, y que para nosotros es prioritaria, pero a lo mejor tenemos que transmitirles que debe formar parte de sus prioridades, ¿no? Yo creo que tenemos que entendernos mutuamente. Y al final esto son cesiones mutuas siempre. Para entenderse tenemos que ceder las dos partes, ¿no? Entender que lo nuestro no es su principal prioridad, pero ellos también tienen que entender que esto hay que ir incorporándolo de manera progresiva. Vamos a entender, ¿no? Yo a modo reflexivo sí veo una cuestión, y es que es el derecho comunitario el que viene, digamos, sentando este precedente de que se va conquistando la obligatoriedad por parte de las administraciones públicas, los diferentes Estados miembros, de asumir que la sostenibilidad social y medioambiental, etcétera, hay que ir, digamos, poco a poco cerrándolo. Entonces, lo que yo veo es que las administraciones públicas, en este caso nacionales, y los técnicos, en la medida de lo posible, si van interiorizando que eso es un hecho y que el avance de este tipo de medidas va a ser obligatorio y va a ir siendo, supongo que pronto, la parte sancionadora también se integrará dentro de la legislación, o que habrá medidas que garanticen que se cumpla la ley. Este tipo de cuestiones los técnicos y los políticos tienen que ir viéndolas, ¿no? Que no es una cuestión tanto nacional, sino que es comunitaria y es obligatorio y en la medida de lo posible pues será más importante, la verdad. Esperemos que así sea, pero yo también confío en que esto se vaya aplicando por la convicción y por los resultados. Dudo mucho que vaya a haber un régimen sancionador, lo dudo, sinceramente, o sea, me extrañaría mucho. O sea, que yo creo que tenemos que utilizar otras fórmulas de información, sensibilización, convicción, porque no creo que vaya a llegar jamás a sancionarse una administración porque no ha adjudicado ningún voto reservado a lo largo de su ejercicio presupuestario. Yo creo que tenemos que utilizar otras fórmulas. A lo mejor no tiene por qué sancionarse como se sanciona a las empresas que incumplen determinadas leyes, sino simplemente no puedan tener derecho a determinados privilegios, no puedan optar a determinadas situaciones que les beneficien. Eso sí se podría proponer, ¿no? Se podría perfectamente, pero tú y muchas personas sabéis perfectamente que, por ejemplo, la cuota de contratar a un 2% de personas con discapacidad es del año 82. El incumplimiento es sistemático del 80%. Las sanciones son mínimas o inexistentes. La ley de igualdad es del año 2007. Hay obligación de tener un plan de igualdad. Los incumplimientos son masivos, no hay sanciones. Es decir, sabemos y tenemos que convivir con la realidad. O sea, yo estoy completamente de acuerdo en el plano teórico contigo de que habría que establecer medidas y aplicarlas para sancionar. Pero siendo realistas, no va a suceder. Pero yo creo que la discapacidad se ha avanzado, porque mira, la línea del 82 no tenía régimen sancionador. Luego, el Real Decreto 1/2013 que regula los derechos de las personas con discapacidad ya incorpora el régimen sancionador. Las empresas que quieran optar a
a concursos públicos tienen que cumplir. Yo creo que la discapacidad está avanzado mucho más que aquí. Es que aquí no veo que haya nada en donde puedes agarrar si no se cumple. Bueno, de hecho, por ejemplo, hay empresas grandes como por ejemplo pueden ser HP, un hermano que trabaja allí, que asumen la multa antes de contratar a personas con discapacidad. Sí, sí. Entonces yo Pero creo aquí que estás hablando de sancionar administraciones y perro no comete errores. O sea, esto es así. pero no, pues. O sea, estoy de acuerdo en serio con el plano teórico, pero yo insisto, seamos realistas, o sea, vamos por otro lado, vamos por convicción y formación. Porque esperamos que haya un régimen sancionador, o sea, nos podemos quedar de brazos cruzados 15 años. Así, literalmente. Por lo menos un régimen que desfavorezca a ese ayuntamiento o ese ayuntamiento o esa entidad pública, me da igual, pues no tenga algún derecho o algún beneficio si incumple. Eso sí que se podría, igual que una empresa pública, pues si concursa a una línea de autobuses y no tiene el 2%, por ejemplo, no tiene el 2% contratado de discapacidad, pues tiene la de perder a contra otra empresa que sí lo tiene contratado. Yo te insisto, estoy de acuerdo. Perdón. Yo creo que esto vendrá, pero no precisamente a lo que se refiere mi compañero Carlos. Del mismo modo que esto nace por una iniciativa europea, el poner el consenso en los Estados miembros no va a ser porque un Estado miembro crea que debe de hacerlo, sino que vendrá desde la coherencia de que la propia CEE asumirá que es que tiene que ser así, que somos personas y todo el mundo es persona, y que todos necesitan sus apoyos y todos necesitan sus oportunidades. Yo quiero pensar que ya cuando llegan a un consenso para dictar un criterio de este tipo y sacar una ley, es que están en el camino correcto. Recemos para que, en fin, se mecanice lo antes posible muchas cosas. Yo personalmente creo que ese órgano ha beneficiado a toda Europa, porque muchos países andaban como les daba la gana en muchos sentidos y eso se está terminando. Pues esto no deja de ser otro sentido también. Y a ellos también les llegan inputs de todos los organismos sociales, de todo el planeta, diciendo que a ver hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Que aquí no se trata de mendigar nada, sino de tener oportunidades para tener una vida digna. Y que eso, somos tan contribuyentes, el que tiene un problema de corazón como el que tiene un problema con una pierna, o vamos, que no por eso dejas de ser persona y tener que cumplir las necesidades que conlleva una vida normal, como puede ser tener un empleo. Yo un poco veo que han recogido todo eso, lo han condensado en una ley y están obligando a la administración o dándole señales de que, oye, que tenéis que tener presente esto. Y si hay que tomar medidas a mayores, también las tomarán. Que estoy seguro, lo que tú dices, que perro no come perro. En España me cuesta creer que se dicte una orden sancionadora contra el propio ente público, ¿no? Porque, por desgracia, solamente tenemos que ver las noticias para saber cómo funciona la política. Esto vendrá de más arriba, si tiene que venir. Porque ahí ya los de aquí no tienen nada. Pues, de acuerdo con vosotros. Sí, yo quería decir que el sistema multicriterio, como el que está, es un sistema multicriterio a la hora de comparación, ¿no? Perdona, discúlpame. Un sistema multicriterio, pero valora solamente el factor económico. Eso ya antiguo en Europa porque se hace, los proyectos europeos generalmente son así, no sé. Pero algo pasa cuando no funciona y desde luego, como dice José Chávez, el alcalde de Fuente Rancha, realmente los ayuntamientos tienen una ley que tiene que dar recursos o medios para poder hacer la función, hacer la práctica, pero un ayuntamiento tiene poco personal, poco conocimiento quizás, y al final lo que tiene que ser efectivo, el dinero que se utiliza, evidentemente tiene que estudiarse, pero tiene que ser al final efectivo y servir. Y entonces al final la balanza se inclina, cuando tú no tienes medios, no tienes recursos, no tienes nadie, se inclina hacia la parte práctica. Al final es que tú quieres una empresa, pero tienes que en tu pueblo tienes que buscar una solución o la parte económica y no tienes tiempo de decir, bueno, ya hacemos un medio de ver. Es complicado decir que sea una ley sin recursos, sin medios para poner en funcionamiento. Yo por lo menos no le digo la parte práctica que al final no tenemos la experiencia o la presentación.
Yo, o sea, en el tema de medios, cada organización es un mundo y cada cual sabe su carga de trabajo. Yo lo que quiero transmitir muy claramente es que las organizaciones públicas, y a nivel político, pero también a nivel técnico, yo creo que tenéis que ver, cuando veis un pliego, tenéis que verlo como una oportunidad. Es que, o sea, a veces, yo os entiendo, insisto, yo vengo de ese mundo. Yo entiendo lo que son las premuras, pero es que yo creo que es parte de vuestro trabajo. Yo lo que tenéis que comprender y visualizar a nivel, insisto, tanto político como técnico, que cuando tengo un pliego, tengo una oportunidad de mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, o de hacer políticas de igualdad, o de mejorar el empleo de mi localidad. Entonces, no es un engorro ni una molestia, que lo puede ser y que es carga de trabajo, yo lo entiendo. No es solo una cuestión de falta de medios, sino que también es una cuestión de prioridades. O sea, de la misma forma que te preocupas de que las prescripciones técnicas sean las adecuadas, yo creo que en algún momento tenemos que mentalizarnos de que un pliego y un presupuesto público y un dinero público transferido a una empresa es una oportunidad para mejorar la calidad de vida, o para conseguir empleo en nuestra localidad, o para mejorar la vida de personas con discapacidad. Es una oportunidad. Yo lo tengo clarísimo. Y entendiendo, insisto, lo que es a veces la carga de trabajo y las prioridades. Esto se ha convertido ahora en que no da tiempo de nada. En concreto, las subvenciones salen en 15 días, tienes que presentar y justificar. Y como no den medio de alguna forma, esto no hay forma de llevarlo a cabo, que es interesante y quizás sea, debe ser el futuro, pero que como no pongan medio a las administraciones para facilitar, como el personal que tiene un ayuntamiento es difícil de gestionar todo lo que se tiene de documentación, de justificación, más estudiar, que no me niego, sino que lo veo complicado como no se ve medio. ¿Te entiendo? Sí, entiendo. Solo comentar una cosa. Estoy de acuerdo en que el régimen sancionador quizás no es lo mejor, quizás no es. Pero también es cierto que a partir del convencimiento, muchas veces el convencimiento necesita un poquito de empujarlo, un poquito bueno, vamos a convencernos, pero también un poquito de... Nosotros, el Grupo de Desarrollo Rural, por ejemplo, damos ayuda de la Unión Europea. Cuando el territorio se reunió y decidió qué hacer, cómo hacerlo y tal, una de las cosas en la concurrencia competitiva en la que participan todos los ayuntamientos es qué puntúa. Y, por ejemplo, tener un plan de igualdad puntúa. Por ejemplo, contratar personas discapacitadas o desfavorecidas también puntúa. Contratar jóvenes, porque tienen el doble de tasa de desempleo en nuestra comarca. Contratar mujeres, que también tienen casi el doble de tasa de desempleo. Entonces, es cierto que tenemos que incorporarnos en una rutina en la que no estamos habituados, pero por lo menos también es cierto que para determinadas ayudas que ofrecen o para determinadas cosas puede ser necesario que esto replantea un poco lo que hace. Evidentemente el dinero público está para satisfacer unos servicios, pero también está para mejorar un poco el entorno. Entonces, en nuestro grano de arena por lo menos sí se incluye eso. Y los ayuntamientos que optan saben que si quieren sacar más puntos para competir con otros ayuntamientos y ganar en esa concurrencia competitiva, deben de tener eso presente, esa sociocondicionalidad. Si no hay más que comentar, muchísimas gracias por haber asistido, por interesaros por algo que para nosotros es nuestra razón de ser y por supuesto mostraros todo el apoyo del mundo. Incluso lo hablábamos de que Santiago, en todo aquello que podamos necesitarlo, pues bueno, va a estar ahí, perfecto, y nada, que todo ese cúmulo de trabajo que tenéis en los ayuntamientos y demás, por lo menos por nuestra parte, lo que podamos ayudar, lo que podamos aclarar,